No sé si lo que voy a contar merece salir al aire en tu programa, pero desde que dejé de trabajar en aquella clínica psiquiátrica, tengo la sensación de que algo de mí se quedó encerrado allí, exactamente en la habitación 7. Me llamo Diego. Tengo 38 años y durante casi 3 trabajé como enfermero nocturno en un centro de salud mental a las afueras de la ciudad. De esos edificios grises, sin balcones, rodeados de un jardín que nunca termina de parecer un jardín. Más bien un terreno baldío donde el viento se entrena para soplar más fuerte en invierno. De día, la clínica podía confundirse con cualquier hospital público antiguo. Las paredes manchadas, los pasillos demasiado largos, el olor mezclado de desinfectante barato y comida recalentada. De noche, sin embargo, las ventanas se convertían en ojos apagados y cada puerta cerrada daba la impresión de estar sosteniendo la respiración, como si el edificio entero esperara algo o a alguien. Siempre pensé que el terror, el verdadero, estaba del lado de los pacientes, en sus brotes, en sus gritos, en sus miradas perdidas hacia ángulos del techo donde no había nada visible. Pero me equivoqué. El miedo más profundo, el que me persigue hasta hoy, nació de una habitación oficialmente vacía. La primera vez que oí hablar de la habitación 7 fue en mi primer turno nocturno. Carmen, una enfermera veterana, me entregaba la carpeta con los informes. Iba pasando página por página, recitando nombres y diagnósticos con la monotonía de quien ha aprendido a separarse de lo que ve. Hasta que llegó al número 7. No leyó nada. Solo dejó la mano apoyada un segundo de más sobre el papel. «Si escuchas algo ahí dentro, no abras», dijo al fin, sin mirarme. «Y si te llaman por tu nombre, haz como si no hubieras oído». Creí que era la típica historia para asustar al nuevo, una especie de rito de iniciación del turno de noche. Sonaba a broma pesada, no a advertencia real. Esa misma noche, a las 3:14 de la madrugada, descubrí que Carmen no estaba bromeando. Hacía la ronda con la linterna en la mano, anotando signos vitales, revisando que las puertas estuvieran bien cerradas, que ningún paciente vagara desorientado por el pasillo. El ala de crónicos siempre olía igual, a orina vieja camuflada bajo capas de cloro y a medicamentos que parecían salir por los poros de la piel de los pacientes. Al pasar frente a la habitación 7, vi la cinta amarilla de mantenimiento cruzando la puerta y el número clavado en una pequeña placa metálica. En la hoja de ruta figuraba como desocupada. Iba a seguir caminando cuando escuché algo que me detuvo en seco. «Diego». No fue un grito, no fue un susurro, fue mi nombre, pronunciado con la calma de alguien que te conoce desde siempre. Al principio pensé que había sido uno de los pacientes desde otra habitación, algún bromista insomne. Pero el pasillo estaba desierto y el sonido había salido claramente de detrás de la puerta marcada con el 7. Me acerqué un poco, hasta quedar a menos de 1 metro. Pegué el oído al metal. El frío de la superficie atravesó el tejido del uniforme y me arañó la piel. Detrás de la puerta no se oía nada, ni respiración, ni pasos, ni el típico arrastre de sábanas de los pacientes inquietos. El silencio era tan compacto que hacía ruido. Estaba a punto de apartarme cuando volvió a sonar. «Diego, abre por favor». La voz era la mía, exacta, con mi mismo acento, mi misma cadencia, incluso esa leve caída al final de las frases cuando estoy cansado. Me quedé helado, con la linterna apuntando al suelo. La lógica se me agolpó en la cabeza en cuestión de segundos. La habitación 7 estaba vacía. El sistema la marcaba como fuera de servicio. No había nadie allí. No podía haber nadie allí. Y sin embargo, alguien o algo había dicho mi nombre con mi propia voz. No abrí la puerta. Retrocedí 1, 2, 3 pasos sin girar la espalda del todo, como si la madera pudiera decidir de repente dejar de ser sólida. La sensación no era la de estar frente a un lugar físico, sino frente a un espejo al que todavía no te has atrevido a mirar. Seguí la ronda con las manos temblando y, cuando terminó el turno, me fui a casa repitiéndome que todo había sido una mezcla de cansancio, sugestión y la broma mal contada de una compañera veterana. Fue un buen intento de explicación. Demasiado bueno, porque esa misma noche, ya en mi propio apartamento, a kilómetros de distancia de la clínica, a las 3:14 exactas, alguien volvió a pronunciar mi nombre desde la oscuridad de mi pasillo.
En mi apartamento, el silencio sonaba distinto al de la clínica. Allí, de noche, siempre había un rumor de fondo, el zumbido de las máquinas, un televisor perdido, el arrastre de pasos de algún compañero. En mi casa, en cambio, el silencio era limpio, casi cómodo. Por eso supe que no lo estaba imaginando cuando, a las 3:14, escuché cómo algo rompía esa calma desde el pasillo. Diego. Una sola palabra, flotando en la oscuridad entre mi dormitorio y la puerta de entrada. Me incorporé en la cama con el corazón golpeando demasiado fuerte, esa presión en el pecho que te hace consciente de cada latido. No era el eco de un sueño, no era una voz del edificio, era la misma voz que había escuchado detrás de la puerta. Mi voz, pronunciando mi nombre desde un lugar donde yo no estaba. No encendí la luz de inmediato. Hay un tipo de miedo que te vuelve supersticioso al instante. Sientes que si mueves demasiado rápido, si haces ruido, si rompes la oscuridad, vas a llamar la atención de lo que sea que esté observando. Me quedé sentado, respirando por la boca para no escuchar tanto el sonido del aire entrando y saliendo por mi nariz. El pasillo seguía mudo. Eché mano al celular en la mesita de noche. Eran las 3:14, exactamente la misma hora que en la clínica. Eso fue lo que más me descolocó. La coincidencia perfecta, como si alguien hubiera sincronizado los relojes de mi vida para demostrarme que ningún lugar era suficientemente lejos. Cuando al fin encendí la luz, lo hice desde el teléfono, activando la linterna antes de atreverme a bajar los pies al suelo. El pasillo estaba vacío, la puerta de entrada cerrada con doble vuelta. Las paredes tan normales como siempre, con la pintura un poco descascarada y ese cuadro barato que había colgado solo para no ver el yeso desnudo. No había nadie, y, sin embargo, mientras avanzaba despacio, con la linterna iluminando pedazo por pedazo, tuve la sensación clara de estar llegando tarde a algo, como si alguien hubiera estado de pie allí, en medio del pasillo, mirándome dormir durante mucho tiempo, y se hubiera escondido apenas escuchó el clic de la luz. Al día siguiente, volví a la clínica decidido a hablar con Carmen. No quería sonar como un paciente, pero sentía que si no compartía lo que había pasado, la historia iba a seguir creciendo sola dentro de mi cabeza. La encontré en la sala de descanso, sirviéndose café. «Carmen, ayer...» Empecé, pero ella me detuvo con un gesto de la mano. «Te llamaron», dijo, sin mirarme. «Desde las 7». La taza tintineó ligeramente contra el platito. Eso a veces pasa cuando uno se queda demasiado tiempo en este sitio. Hay cosas que aprenden tu nombre. Su tono era neutral, como si hablara del clima, pero sus dedos apretaban la taza con fuerza. «La habitación 7 está vacía», protesté. «En los informes aparece en mantenimiento». Carmen soltó una risa corta, sin alegría. «Los informes dicen muchas cosas». Se acercó un poco y bajó la voz. «Antes de que tú llegaras, esa habitación estaba ocupada por un solo paciente durante años. Un hombre con diagnóstico cambiante, de esos que pasan por todas las etiquetas. Esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, psicosis no especificada. Lo que tenía Diego no era solo un problema de mente. Era como si hubiera algo pegado a él, algo que sabía usar su voz mejor que él mismo». Tragué saliva. «¿Y qué pasó con él?» «Un día dejó de estar. Eso es todo lo que te van a decir si preguntas. Lo trasladaron, lo dieron de alta, se murió. Elige la versión que más te tranquilice». Lo único que sé es que desde entonces, la habitación 7 figura como vacía, pero de vez en cuando alguien escucha que lo llaman por su nombre desde dentro, y siempre empieza igual, a las 3:14. Podría haber pedido el cambio de área. Podría haber renunciado. No lo hice. Hay una parte enferma en algunos de nosotros que se siente atraída por aquello que no entiende. Una curiosidad que se disfraza de profesionalismo. Durante las siguientes semanas, cada vez que me tocaba turno de noche, me juraba a mí mismo que no iba a acercarme a esa puerta. Y durante las siguientes semanas, cada noche, a las 3:14, algo encontraba la forma de recordarme que no estaba tan lejos como quería creer. A veces era el intercomunicador parpadeando con la luz de llamada desde la habitación 7, aunque en el sistema apareciera desactivada. Otras veces, un pequeño fallo en las luces del pasillo justo frente a esa puerta.
Titilaban un segundo, como un ojo que se abre y se cierra, y al volver la claridad, yo sentía que la puerta no estaba exactamente en el mismo lugar que antes, como si el pasillo se hubiera encogido unos centímetros. Una noche, el psiquiatra de guardia, el doctor Ramos, me pidió que revisara unas carpetas antiguas en el archivo del sótano. El archivo era un cuarto largo, con estanterías metálicas cargadas de cajas rotuladas a mano. Humedad en las paredes, olor a papel viejo y a algo más agrio, como ropa que se ha guardado sin secarse del todo. Mientras buscaba el apellido que Ramos me había indicado, encontré una caja más vieja que las demás, sin etiqueta clara. Solo decía nivel 3 restringido en letras torcidas. La curiosidad me ganó, la abrí. Dentro había pocas carpetas, casi todas con manchas de humedad. En una de ellas reconocí la tipografía del número de habitación, 7. El nombre del paciente estaba tachado con marcador negro, pero debajo, entre líneas borrosas, se alcanzaba a leer algo escrito en bolígrafo. Imita la voz del personal. No responder si llama por el nombre. Volví al pasillo esa noche con la sensación de que el edificio entero me observaba. El zumbido de los fluorescentes se me metía debajo de la piel, como si el aire vibrara junto con mis nervios. Pasé frente a la habitación 7 intentando no mirar, pero la visión lateral me traicionó. Juraría que la puerta estaba ligeramente entreabierta, apenas un dedo de oscuridad entre la madera y el marco. Me detuve. Si alguien hubiera abierto, la alarma del sistema se habría activado. No había sonado nada. «Estás cansado», me dije en voz baja. «Es un juego de sombras». Entonces, desde aquel hueco mínimo, como si no necesitara más espacio para pasar, la voz habló. «No te preocupes, Diego. Dentro siempre hay sitio». No era un susurro, era casi una caricia en el oído. Sentí un cosquilleo recorrerme el cuello, como si alguien hubiera exhalado muy cerca de mi piel. La lógica intentó imponerse, ecos, resonancias, acústica. El cuerpo, en cambio, reaccionó primero. Un paso atrás, luego otro, la espalda chocando con la pared contraria del pasillo. En ese momento, una de las puertas más adelante se abrió de golpe. Era el señor Morales, de la habitación 5, un paciente crónico que rara vez hablaba. Su mirada, siempre perdida, esa noche estaba clavada en mí con una lucidez que nunca le había visto. «No le contestes», dijo, con la voz ronca por falta de uso. Yo lo hice una vez. Y desde entonces, cuando cierro los ojos, no sé si estoy en mi cama o del otro lado de esa puerta. Quise preguntarle qué quería decir con «del otro lado», pero el doctor Ramos apareció detrás de mí, molesto porque el paciente estaba fuera de la habitación. Lo acompañamos de vuelta a su cama. «No escuches a los crónicos cuando hablan de puertas y voces», murmuró Ramos camino al puesto de enfermería. «Esa gente vive en pasillos que no existen». Me hubiera gustado creerle. El problema era que la voz no solo hablaba desde una habitación cerrada. También había hablado en mi casa. Y esa misma semana, habló desde otro lugar donde se supone que nadie debería pronunciar tu nombre. Los altavoces de la megafonía interna. Fue durante una pequeña emergencia en el ala de agudos. Un paciente había tenido una crisis violenta y estábamos todos centrados en contenerlo. En medio del caos, con gritos, órdenes rápidas, pasos corriendo, la megafonía, que casi nunca se usaba, se activó sola. Se oyó un chasquido como cuando alguien toca el micrófono antes de hablar. Y después, amplificada por todo el edificio, mi propia voz dijo: «Diego, te estás demorando». Paró todo por un segundo. Los otros enfermeros miraron hacia el techo, extrañados. «¿Quién está en cabina?», preguntó alguien. Nadie respondió. Yo no dije nada, porque en ese momento entendí que la clínica ya no era solo un lugar donde trabajaba. Era un lugar que me estaba aprendiendo. Decidí renunciar una noche en que, camino al trabajo, vi algo que no debería haber visto. Iba en el autobús, apoyado contra la ventana, dejando que la ciudad pasara como un borrón de luces naranjas y sombras. Pasamos frente a la clínica y, por puro reflejo, levanté la vista hacia el ala de los crónicos. Las ventanas del pasillo estaban oscuras, menos una, la correspondiente a la habitación 7. No estaba totalmente iluminada. Era como si una luz muy tenue viniera de dentro, suficiente para dibujar una silueta recortada contra el vidrio. Una figura de pie,
inmóvil, mirando hacia la calle. No distinguí rasgos, pero su postura me resultó familiar. Hombros ligeramente caídos, cabeza inclinada hacia un lado. Exactamente la forma en que yo me quedaba cuando miraba por la ventana en la sala de descanso. Mandé mi carta de renuncia al día siguiente. Nadie puso demasiadas pegas. «El turno de noche quema», dijo el director casi aliviado. «Encontrarás algo más tranquilo». Me fui convencido de que, una vez lejos del edificio, todo aquello se desvanecería como un mal sueño. Durante unas semanas pareció que funcionaba. Las voces se callaron. Las coincidencias de las 3:14 desaparecieron. La vida comenzó a parecerse de nuevo a una sucesión de días normales. Hasta que una noche, meses después, mientras veía televisión medio dormido en el sofá, una noticia local me sacó de la apatía. Hablaban de un incendio misterioso en las afueras de la ciudad. La imagen mostró un edificio gris, familiar, con humo saliendo por las ventanas. La clínica. El presentador dijo que el fuego había empezado de madrugada, en un ala desocupada del edificio. Los bomberos todavía investigaban la causa. Mostraron un plano corto de una puerta ennegrecida por las llamas. No hacía falta ver el número. Yo sabía qué habitación era. Esa noche, a las 3:14, el teléfono fijo de mi casa sonó por primera vez en meses. Tengo la costumbre de no contestar números ocultos, pero alguna cosa, no sé si curiosidad o resignación, me hizo levantar el auricular. Al otro lado no se escuchaba estática esta vez, ni siquiera respiración, solo silencio. «Sé dónde vives ahora», dijo mi voz por fin. «Y aquí no hay mantenimiento». Desde entonces, cada vez que se acerca la madrugada, hago algo que nunca pensé que haría. Anoto la hora exacta en que el silencio cambia de textura en mi casa. A veces, ninguno de los relojes marca las 3:14, pero mi cuerpo sabe cuándo es ese momento. Es una sensación concreta, como si una puerta invisible en algún lugar se abriera una rendija, lo suficiente para que pase algo del otro lado. He cambiado muebles de lugar, he dormido en habitaciones distintas, incluso pensé en mudarme, pero cada vez que me planteo irme, escucho un golpecito suave en la pared, justo detrás del cabecero de mi cama, seguido de mi nombre dicho con una paciencia infinita. Como si la habitación 7 no fuera solo un lugar físico, sino un tipo de espacio que, una vez que entra en tu vida, se adapta a la forma de los sitios donde intentas sentirte a salvo. Eso es lo que quería contar en tu programa. La mayoría de la gente que llama dice haber visto sombras, escuchado pasos, sentido presencias en casas antiguas, carreteras, hoteles. Yo, en cambio, no estoy seguro de haber visto algo claro, ni rostro, ni figura definida. Lo único que sé es que hay una voz con mi tono exacto que aprendió a llamarme por mi nombre desde un cuarto oficialmente vacío, en una clínica psiquiátrica que ahora ya ni existe, y que, cada vez que escucho una puerta cerrarse en cualquier lugar, en el supermercado, en el trabajo nuevo, en el baño de un bar, una parte de mí se queda muy quieta, esperando comprobar si, del otro lado, alguien va a pronunciar mi nombre a las 3:14. Si alguna vez, mientras estés grabando este programa, notas que tu estudio se queda un poco más frío de lo normal a esa hora, no abras ninguna puerta que no recuerdes haber cerrado tú mismo. Buenas noches. Puedes llamarme Lucía. No es mi nombre real, pero es el que uso cada vez que cuento esta historia, porque aún hoy tengo miedo de que alguien que estuvo allí aquella noche la escuche y se reconozca. Trabajo como enfermera y durante muchos años hice turnos rotativos. Así que conducir de madrugada por carreteras casi vacías era algo normal para mí. Pensaba que lo conocía todo sobre el cansancio, el sueño al volante, las alucinaciones pasajeras cuando llevas demasiadas horas despierta. Hasta que una noche, intentando ahorrar 10 minutos de camino, descubrí que hay atajos que no deberías tomar nunca, aunque el GPS insista en que son la ruta más rápida. Era invierno, una de esas madrugadas en que el frío parece venir de dentro del coche, no de fuera. Había salido de la ciudad después de un turno pesado. Eran casi las 2:30 y la autopista estaba casi desierta, salvo por algún tráiler aislado a lo lejos. Tenía la calefacción encendida al mínimo y la radio sonando bajito, más por compañía que por entretenimiento. A mitad de camino, el GPS del teléfono vibró con una notificación. Hay tráfico más adelante. Ruta alternativa disponible. Ahorro estimado.
11 minutos. Miré la pantalla. La nueva ruta implicaba salirse de la autopista y tomar una carretera secundaria que cruzaba una zona de bosques y pequeños pueblos. Con el cansancio que traía encima, 11 minutos menos sonaron a gloria. Acepté el desvío. La salida apareció a la derecha, mal iluminada, con un cartel metálico que apenas se veía por la niebla baja. Giré, dejando atrás el asfalto ancho y cómodo de la autopista, y entré en una vía más estrecha, sin marcas en el centro, flanqueada por árboles altos que parecían inclinarse sobre el camino. La luz de los faros recortaba troncos y ramas retorcidas. El resto era solo oscuridad. El GPS indicaba que debía seguir recto durante 20 kilómetros antes de volver a incorporarme a otra carretera principal. 20 kilómetros de nada, pensé. Pero a los 5 ya me arrepentía. No había casas, ni gasolineras, ni carteles. Nada que me dijera que aquel camino se usaba con frecuencia. Solo curvas suaves y rectas largas, envueltas en una niebla que parecía más densa delante del coche que detrás. Esa fue la primera cosa rara que noté. El retrovisor mostraba siempre menos niebla que el parabrisas, como si la carretera detrás de mí estuviera despejándose a medida que yo avanzaba, o como si el verdadero problema estuviera siempre un poco más adelante, esperando. La radio empezó a perder señal y solo quedaba un murmullo de voces lejanas mezcladas con estática. La apagué. Preferí el silencio. A los 10 kilómetros, vi algo que me tranquilizó un poco. Un pequeño caserío a la derecha. Apenas 3 o 4 casas con las luces apagadas y un poste de luz amarilla parpadeando sobre una esquina. Junto a la farola, 2 niños jugaban con una pelota. No debería haber niños jugando a esas horas, en un lugar así, con ese frío, pero ahí estaban. Uno de pie, el otro agachado, como si intentara recoger algo del suelo. Reduje un poco la velocidad. Mientras pasaba frente a ellos, ninguno se giró para mirarme. Seguían concentrados en su juego silencioso, como si el coche no existiera. La pelota rodó un poco hacia el borde de la carretera. Por un segundo me imaginé teniendo que frenar de golpe si uno de ellos corría tras ella, pero no lo hicieron. Simplemente se quedaron allí, congelados en su pequeño mundo. El GPS marcaba que quedaban 8 kilómetros para volver a la carretera principal. Me relajé un poco. La niebla se hizo más espesa. Los faros solo alcanzaban unos metros, lo justo para no sentir que avanzaba sobre un vacío blanco. Fue entonces cuando noté algo que no cuadraba. Miré de reojo el marcador del coche. Llevaba exactamente 15 minutos conduciendo desde que tomé el desvío. 15 minutos a una velocidad constante, sin detenerme. El contador de kilómetros, sin embargo, solo había avanzado 7. Pensé que era un error de mi percepción, que quizá el tiempo parecía más largo por el cansancio, hasta que, 5 minutos después, el GPS volvió a vibrar, no para anunciar un nuevo desvío, sino para decir algo que me heló la sangre. Recalculando ruta, vuelve a incorporarte a la carretera principal en 20 kilómetros. Me incorporé en el asiento, con las manos apretadas en el volante. Miré la pantalla. La línea azul que representaba mi camino seguía dibujando una recta hacia adelante, pero el punto que indicaba mi posición parecía haberse movido hacia atrás, como si hubiera retrocedido sin dar la vuelta. Debe ser un fallo de señal, me dije, intentando que mi voz sonara racional, aunque estaba sola. Aceleré un poco. Los árboles a los lados se hicieron más espesos. Las ramas parecían acercarse al borde de la carretera, formando una especie de túnel. No había señales, ni cruces, ni nada que me dijera que estaba pasando por un lugar nuevo. Todo parecía igual que 10 minutos antes, y entonces lo vi. A lo lejos, atravesando la niebla, apareció de nuevo la luz amarilla de la farola. El mismo caserío, las mismas casas sin luces, la misma esquina. Y bajo la farola, los mismos 2 niños jugando con la pelota. Pero esta vez, cuando pasé junto a ellos, el que estaba de pie levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. No parpadeó. Su cara estaba demasiado pálida para alguien que pasa tiempo jugando afuera. Su mirada no era la de un niño curioso, sino la de alguien que te reconoce. La pelota rodó de nuevo hacia el borde de la carretera, pero ninguno de los 2 se movió. Esta vez fui yo quien desvió la vista, acelerando un poco más de la cuenta.
El corazón me latía tan fuerte que sentía cada pulso en los dedos que sujetaban el volante. Miré el GPS otra vez. La pantalla estaba congelada. El pequeño triángulo que indicaba mi posición había dejado de moverse. Apagué la aplicación y la volví a encender. Nada. La barra de carga giraba sin avanzar, como si el mapa no fuera capaz de decidir dónde estaba exactamente. De pronto, el teléfono vibró con una notificación emergente que no tenía nada que ver con el navegador. ¿Quieres compartir tu ubicación en tiempo real con...? Y debajo, un nombre que no reconocí. El sistema no mostró mamá, amigo o algún contacto habitual. Mostró un simple desconocido, como si fuera una etiqueta correcta. Cerré la notificación de golpe. La niebla se tragó el campo de visión. Por un momento tuve la impresión de que el coche no avanzaba, que las ruedas giraban sobre el mismo tramo de asfalto una y otra vez. No había marcas en la carretera, así que tampoco podía comprobar si de verdad estaba pasando por los mismos lugares. Solo tenía una referencia clara: la farola. Y cuando la vi por tercera vez, supe con absoluta certeza que no se trataba de una coincidencia. El mismo caserío, los mismos niños, la misma pelota acercándose hasta el borde del asfalto. Pero algo había cambiado. Esta vez, la pelota no se detuvo. Rodó, lenta pero inevitablemente, hasta invadir un poco mi carril. Instintivamente, frené y giré el volante para evitarla, aunque sabía que una pelota no iba a causar ningún daño real al coche. El movimiento fue mínimo, pero bastó para que las ruedas delanteras pisaran la parte más blanda del arcén. El vehículo dio un pequeño vaivén, como si estuviera decidiendo si seguir en la carretera o salirse hacia la oscuridad de los árboles. Recuperé el control al segundo, pero ese segundo fue suficiente para que mi mente completara la escena. El coche derrapando, el impacto contra un tronco, el cinturón clavándose en mi pecho, el parabrisas estallando en 1000 fragmentos de vidrio. Y de pie junto a los restos, dos figuras infantiles contemplándolo todo con una calma inhumana. No me salí. Volví al centro de la calzada y esta vez no miré a los niños. Sentí sus ojos en el lateral de mi cara, pero me obligué a fijar la vista al frente. Conduje en silencio, con el nudo en el estómago, sintiendo que el aire dentro del coche se había vuelto más pesado, como si respirara algo que no estaba ahí antes. Cuando superé la curva siguiente, una parte de mí esperaba ver, una vez más, la luz amarilla de la farola al final de la recta, pero esta vez había solo oscuridad. El GPS por fin se desbloqueó y mostró un mensaje nuevo: incorpórese a la carretera principal en 500 metros. Cuando vi las luces blancas de la autopista brillando a lo lejos, tuve la tentación de llorar del alivio. No lo hice. Me limité a incorporarme al tráfico escaso, a encender de nuevo la radio, a decirme que el desvío había sido una mala idea y que el cansancio me había jugado una mala pasada. Siempre buscamos una explicación que nos deje seguir conduciendo. Llegué a casa poco antes de las 4. Me metí en la cama sin cenar, con la sensación pegajosa de haber regresado de un lugar donde nadie debería ir solo. Pasaron semanas. No volví a aceptar rutas alternativas del GPS. No tomé más atajos por carreteras secundarias. Para mí, el miedo quedó archivado como una anécdota demasiado vívida, algo que uno cuenta solo cuando se ha tomado suficientes copas como para admitir que se asustó de verdad. Hasta que una tarde, saliendo de compras de un supermercado pequeño del barrio, los vi. 2 niños, de espaldas, jugando con una pelota junto a la puerta automática. La misma diferencia de altura, la misma forma de inclinar la cabeza del más pequeño cuando la pelota se escapaba un poco. Por un instante, todo mi cuerpo se congeló. La puerta del supermercado se abrió y se cerró varias veces mientras la gente entraba y salía, molestos porque yo bloqueaba la salida. Me obligué a moverme, a acercarme un poco. Había otros coches, ruido, luz de tarde. Todo era distinto a aquella carretera, a aquella madrugada envuelta en niebla. Y sin embargo, cuando la pelota rodó hasta mis pies y me vi obligada a detenerla con la punta del zapato, tuve la certeza absoluta de que la escena no era casual. Me agaché para recogerla. El niño más alto levantó la mirada. No era el mismo rostro, pero la expresión sí. Una calma que no encajaba con la edad. «Gracias», dijo. Su voz por un segundo sonó distorsionada.
como si estuviera siendo reproducida por un altavoz barato en medio de la niebla. Volví a casa esa tarde con la sensación de haber vuelto a entrar en el mismo desvío, pero sin coche, sin GPS, sin carretera. Esa noche, revisé el historial de rutas de mi teléfono. La aplicación del mapa mostraba un registro claro de mis movimientos de las últimas semanas. Busqué la fecha de aquella madrugada. No había nada. Ni un tramo registrado, ni un desvío, ni un fallo de señal. Según el historial, esa noche no había salido de la autopista. Mi trayecto era una línea simple, recta, limpia, ni rastro del atajo. Sé que mucha gente que escucha tu programa trabaja de noche, conduce largas distancias. Confía en la voz metálica del GPS porque parece más fiable que la intuición. Por eso quería contar esto. No voy a decir que vi fantasmas, ni que los niños de la farola eran apariciones. Lo único que sé es que durante un tiempo, una parte de la carretera dejó de comportarse como debería. La distancia no coincidía con el tiempo. Los puntos en el mapa no encajaban con mis recuerdos. Y había un lugar concreto, un caserío perdido con una farola amarilla y dos niños jugando en silencio, que parecía estar siempre esperándome, como si la carretera pudiera doblarse sobre sí misma para llevarme allí una y otra vez. Desde aquella noche, cada vez que el GPS me ofrece una ruta más rápida por carreteras secundarias, siento un frío inmediato en las manos, el mismo que sentí cuando sujeté aquella pelota en medio de la niebla. Siempre elijo mantener ruta actual. Prefiero quedarme atrapada en el tráfico de la ciudad, escuchar bocinas y ver luces de freno, antes que volver a estar sola en una carretera donde el tiempo, el espacio y los niños que juegan a las 3 de la madrugada parecen tener sus propias reglas. Si alguien que te escucha ahora está pensando en tomar un atajo esta noche porque tiene prisa, me gustaría decirle algo. No confíes demasiado en las rutas alternativas. No sabes qué tipo de lugares están marcados en mapas que ningún humano ha dibujado.